1:53, seguimos en Esto no tiene nombre. Bueno, pues vamos con lo próximo que tenemos en nuestro guión y recibimos una visita muy interesante de diversos temas del acontecer nacional. Dialogamos hoy con el doctor Max Puig, presidente del partido Alianza por la Democracia. Bienvenido nuevamente a Esto no tiene nombre. Un aplauso para Max Puig. Aplauso. Gracias, Miralba, y gracias a todos los demás, Pinky, Cavada, Yatzel. Para mí es un honor y un placer estar aquí con ustedes. Gracias, gracias. ¿Por dónde arrancamos? Porque hay tantos temas. Brasil. Brasil. Nos vamos a Brasil. Bueno, por si yo quiero resaltar que con el señor Max Puig he tenido el honor de compartir en distintas ocasiones a nivel internacional. Recientemente estuvimos en las elecciones de México, pero también... Tenga cuidado, Max, no se junte con tanta gente así. No, por eso purifica. Después de que se junta conmigo el derechista en Chile, después estaba con Marcos Enrique Ominami, que ahí lo purificó un poquito. Ese es amigo mío. Sí, claro, ahí coincidimos precisamente en Santiago aquella vez, o sea, porque si después se junta conmigo y sale citando a Ronald Reagan, después va con los demás para seguir por la izquierda. Pero efectivamente, América Latina está viviendo un momento de transición bien importante, en el cual hemos visto que al mismo tiempo que surgen propuestas de un lado institucionalistas, hay otras que surgen desde el punto más extremista, populista y demagogo. Entonces eso, al mismo tiempo que representa una oportunidad para un cambio con los valores republicanos, representa un reto de que el cambio no termine siendo en base a quienes proponen no rescatar el sistema, sino destruir las instituciones. Usted como político, analista también y con gran experiencia durante tantos años, ¿cómo ve este momento excepcional tanto en América Latina como en la República Dominicana, que no es excepción a lo que se está viviendo? Sí, Yatzel, con mucho gusto. Mira, lo que está pasando puede inducir a mucha gente a la respuesta fácil. Sí. Y yo creo que el fenómeno que está aconteciendo no es de respuesta sencilla. Creo que hay que tener una mirada de largo plazo y pienso que esa mirada de largo plazo tiene mucho que ver con la imposición del llamado neoliberalismo. El hecho de pretender resolver los problemas supuestamente de las economías latinoamericanas sobre la base de políticas de shock, en principio, supuestamente también orientadas a establecer los equilibrios económicos, que el presupuesto fuera ordenado, pero todo eso sobre la base de la restricción del gasto social. Aquello resultó un desastre. Si bien las economías, algunas se equilibraron, pero socialmente las grandes mayorías latinoamericanas pagaron el precio. Pagaron el precio en lo inmediato, en el sentido de que vieron desplomarse sus niveles de vida. Pero hemos pagado el precio también a más largo plazo, en el sentido de que la imposición de estas políticas exacerbó los sentimientos individualistas, hasta cierto punto egoístas. Eso decretó cada uno por sí, el búscame lo mío, y se generalizó esa idea de que cada uno tiene que resolver lo suyo. En el corto plazo, en el mediano plazo, eso genera una reacción, y esa reacción fue una reacción popular, y en muchos países de América Latina ganaron las elecciones corrientes o partidos de izquierda. Es como una reacción a los efectos del neoliberalismo. Los resultados sociales de esas políticas fueron, en sentido general, muy positivos. Se vieron alentados por los altos precios a los que se vendían los productos de exportación de América Latina, las materias primas, el auge chino, compraban mucho. Entonces había mucho dinero en caja para que estos regímenes de orientación popular se pudieran satisfacer toda una serie de demandas sociales. Y los hechos son incontestables, es decir, lo que pasó en Brasil es notable en términos de mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. Incluso a pesar de la crisis de Venezuela, no hay que olvidar que Venezuela era un país que tenía casi 50% de personas en la pobreza en 1998, cuando Chávez asumió el gobierno. Sí.
Y se han hecho una serie de políticas sociales. Sí, hay una crisis ahora, pero se han construido 2 millones de viviendas. O sea, hay gente que antes vivía en el cerro. Que vivían en el cerro, que han mejorado su condición independientemente de los problemas que hay, de lo que está pasando ahora. Ahora, estos gobiernos también tuvieron sus dificultades. En el caso de Brasil, voy a poner el ejemplo de Brasil, el PT gobernó, aplicó políticas sociales importantes, pero nunca tuvo mayoría legislativa. Como no la tiene nadie nunca en Brasil, o sea... Sí, pero justamente eso lo llevó a caer en un aspecto negativo de la política tradicional, es decir, negociar con los legisladores. Y comprar legisladores, que fue el primer gran escándalo. Sí, bueno, y ellos cayeron en eso, y eso desacreditó en gran medida esas gestiones de gobierno. Ahora estamos en periodos de vacas flacas, hay crisis, le están recibiendo a todos los gobiernos, a los de derecha, a los de centro y a los más o menos de izquierda, les están exigiendo cuentas y hay una reacción. Ahora, esa reacción que se está produciendo ahora hay que relacionarla con lo que sembró el neoliberalismo. ¿Por qué digo eso? Porque ese de que cada uno por sí, ese de que cada uno se la busca y cada uno resuelve, ha llevado a que los gobiernos mismos y la política y los actores políticos queden completamente desacreditados. Es decir, si hay un rasgo común al continente latinoamericano es que hay un descrédito generalizado de la política y de eso no se escapa prácticamente nadie. Entonces ahí viene un elemento interesante. México votó por un partido de centro izquierda, votó por Morena. Sí. En Colombia ganó la derecha, pero en la propuesta de centro izquierda de Petro, de Gustavo Petro, logró un hecho inédito, 43%. Ahora mismo hay un voto a favor de un señor impresentable, tipo muy reaccionario, un hombre que alaba la tortura, un hombre que alaba la tortura. Y que alaba la dictadura. No solamente que la alaba, sino que usa camisetas alusivas a torturadores. Y que dice, un tipo que dice que hay que matar, o sea, tipo que el error de la dictadura fue que torturaba y no mataba. Sí, un tipo horrible, un tipo impresentable. Y ha conseguido muchos votos. Ahora, paradójicamente hay un elemento común en el voto de México, de Colombia, hay un elemento común y es el rechazo a la política, a los políticos, a los dirigentes, porque el descrédito es tan grande. Es decir, que lo que se está manifestando es ese repudio, ¿verdad? Lo que a mí me preocupa a esas formas de conducción. Profesor, a mí lo que me preocupa eso tratando de explicar el fenómeno. Eso no quiere decir que haya que ver ese fenómeno como algo indiferente. Yo estoy absolutamente convencido, lo he hecho toda la vida, yo creo que hay que tomar partido. Claro. Sí, hay que tomar partido y yo tomo partido. Y digo lo que piensa. El PT cometió errores. Usted lo dice. El PT cometió errores en Brasil, yo lo he dicho, pero esa no es una razón para que se instaure un régimen fascista en Brasil. Por eso hablamos de rescatar el sistema, las instituciones, no tirarlas al vacío. Porque, mire, una cosa, ahora mismo, en Brasil, ¿qué es lo que está en juego? ¿Es democracia o dictadura? Si la gente vota por la preservación de la democracia o vota por un tipo que está planteando abiertamente instaurar una dictadura. Ahora, lamentablemente, cuando vemos Latino Barómetro, buena parte del electorado no le importa la democracia. Se decantan por la dictadura. Bueno, no es que se decantan por la dictadura. Porque decimos muchas veces, los pueblos no se equivocan, pero óyeme, ¿cómo no tienen la capacidad para discernir y decir... Coño, aquel se equivocó, el PT se equivocó, hicieron estos males, pero la opción es cambiar para y votar por él. ¿Y por qué? Bueno, desesperación. Es que hay un fenómeno, y hay un fenómeno de demagogia en todo esto, realmente, y hay toda la prensa de Brasil que ha estado propiciando eso, es todo el sistema de comunicación de Brasil, son las grandes empresas, son los grandes monopolios, o sea que están propiciando eso para que la gente opte, porque prefieren ese loco fascista antes que un régimen democrático. Pero es la gente.
Hay un condicionamiento en todo eso. Porque ¿quién derrocó a Dilma Rousseff? Fue la gente que derrocó a Dilma Rousseff. Fueron las empresas. Aunque fue la gente que la votó en contra como senadora, cuarto lugar. Sí, pero eso ya es otra cosa. Sí, pero es producto de lo que estamos hablando. Pero en realidad quien votó por Dilma Rousseff fue el pueblo brasileño y quien la derrocó no fue el pueblo brasileño. No. Eso es lo que hay que ver. Vale resaltar que ese mismo bloque congresual que votó para destituir a Dilma Rousseff recibió un revés bastante notable en las elecciones este domingo, porque por ejemplo el PSDB, partido que tradicionalmente había sido, digamos, el principal rival del PT, quedó ahora como la novena bancada en el Congreso, no tercera, cuarta, quinta, pero novena y demás. O sea, lo que quiero decir es que fue un rechazo a la política tradicional en pleno. Pero es lo que estoy diciendo. Porque muchos, de manera quizá desconociendo lo que sucede, piensan que fue un voto de rechazo meramente al PT, pero cuando uno ve, el PT fue de los que menos fuerza perdió. Perdón, el PT logró una altísima votación. Si Lula no es descalificado, si no se le prohíbe participar, Lula hubiese sido elegido presidente de la República de Brasil en la primera vuelta. Y sobre Lula quiero decir lo siguiente. Cierto, hubo una serie de manejos, hubo corrupción y lo que se quiera, pero es obvio también que el juicio en base al cual se ha condenado a Lula es un juicio amañado. Sí. Es decir, no hay manera, independientemente, se puede decir que Lula hizo esto, que Lula hizo aquello, que el gobierno del PT, que fueron corruptos, se puede decir todo eso, pero cuando se va al tribunal hay que aportar las pruebas concretas, específicas, de que esa persona que está sentada en el banquillo de los acusados es realmente culpable. Y eso no se ha podido demostrar. No se ha probado. Eso no se ha probado. Eso no se ha probado. Es un juicio amañado. Entonces, si esa persona... Max, me permito ahí hacerle una pregunta, pensando en eso que usted dice. Pero es que aquí nos ha pasado eso. Aquí hemos tenido políticos que han sido descargados, archivados, no al lugar y No, pero yo estoy hablando de otra situación. Es decir, yo estoy diciendo puede ser, es que hay un hecho, es decir, nadie puede ser condenado. Es decir, nadie puede ser condenado por un hecho general, siempre es por un hecho específico. Claro. Igual que un grupo no puede ser condenado por un hecho particular de una persona. Correcto. ¿Me explico? Sí. Me explico. En un partido, fulano de tal robó. Eso no quiere decir que el partido son todos culpables. No, es particular. Es particular, pero igual en un partido pueden haber robado muchos. Pero hay algunos que no. Pero hay que condenar, hay que probar individualmente. Es a eso que me estoy refiriendo. Yo no estoy aquí defendiendo ni siquiera los procedimientos de gobierno utilizados por el PT. Lo que estoy diciendo es que hasta hoy día no se ha podido probar en un juicio con el debido proceso, un juicio imparcial, no se han podido probar las acusaciones de que ha sido objeto Lula. Y si esa persona se le ha impedido, ha sido condenado injustamente, esa persona se le ha impedido llegar a la presidencia de la República ahora, porque él hubiese ganado. Eso está ahora bien, establecido. Yo quiero aprovechar para hacerle una pregunta motivada, porque hay un hecho irrefutable en Brasil, y es que en el año 2011 su PIB per cápita era $13,000 y en el año 2018 es 8,000. Esa desaceleración económica es lo que lleva a desesperación que muchas veces se traduce en esos votos. Pero no quiero preguntarle sobre Brasil, quiero preguntarle sobre República Dominicana, porque usted tiene bastante experiencia en situaciones que han sido un tanto similares. Año 1986. Previo a esas elecciones, República Dominicana en el 85 y el 84 había tenido también una caída de su PIB de alrededor de $2,000 a 700. Y ahí hubo un cambio. En 1990, que hubo una desaceleración de la economía, que cae en 5% el PIB, y usted es electo senador, el PLD logra mayoría en la Cámara de Diputados, está toda la controversia, pero vimos un voto contrario al gobierno. Y 2004, que todos sabemos lo que pasó, también hay un rechazo por el tema económico. Ahora República Dominicana, con todas las debilidades que tenemos, pero no hemos visto una caída en esas magnitudes. Sin embargo, ¿usted cree que es posible fomentar un cambio hacia 2020 mientras la economía todavía no ha tenido ese shock que tuvo en las 3 ocasiones que he mencionado? Mira, has mencionado muchas cosas en la pregunta y quizás haya que referirse a algunas de ellas en particular, pero no. Sí, solamente lo último. No puedo hacerlo. Pero es que yo quisiera hacer 2 señalamientos. Sí. Es difícil comparar las situaciones en bloque, por un lado. Sí.
Pero todos tenían en común el tema económico, crisis de por medio. Sí, pero podría ser precisiones. Pero tampoco se puede establecer una relación mecánica, considero, entre el desplome, es decir, el desgaste económico y el deterioro económico y el cambio, aun y cuando haya una relación directa, puede haber una relación directa muy importante. A final de los años 90, de los años 80, el doctor Balaguer aplicó una política económica suicida. Emisión de inorgánicos, la construcción de Higüey Aguacate con fondos propios, igual que ahora, ahí se parece, es decir, porque la Higüey Aguacate de ahora se llama Punta Catalina. O sea, es el que no ha llevado a las consecuencias que se produjeron entonces, pero que sí son importantes. Y en aquel momento había una gran esperanza nacional encarnada en el Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, había un movimiento, si se quiere, un movimiento importante de la sociedad dominicana a través de un pequeño partido, que era el PLD entonces. Que encarnaba ese antisistema, pero institucional al mismo tiempo. Sí, pero era un partido pequeño, era un partido muy pequeño. El PLD no tenía en 1990, cuando gana las elecciones, que le son arrebatadas a través del fraude, tenía 5.000 miembros. Era un partido de cuadro, no era 5.000 miembros y 8.000 circulistas. Los circulistas que eran los aspirantes a miembros, 13.000 en total. Yo fui electo senador de la provincia de Puerto Plata en esas elecciones y el PLD tenía 86 miembros en toda la provincia. Oye, en Puerto Plata. Pero lo que hay que ver es que había todo un movimiento social de rechazo a toda una serie de prácticas de gobierno. Y eso se produjo de esa manera. Hoy no. Es decir, hoy hay un descrédito de la política, está desacreditado el gobierno, pero está desacreditado todo el conjunto, todos los actores políticos. No hay esa esperanza todavía. No, es que es una situación distinta. Sí. O sea, no es un tema de grupos, de partidos. Es decir, es un contexto diferente. Y el gobierno, los que están en el gobierno, pues utilizan de eso para decir, bueno, aquí nadie sirve, pues que nos quedemos, da igual cualquiera, pues mejor nosotros. Es mejor malo conocido que bueno. Y nos quedamos aquí, nadie nos quita y hacemos todas las trampas que haya que hacer para que nadie nos desplace. Entonces, es una situación desde ese punto de vista muy distinto. Aquí hay crisis importantes en ciernes. Esas crisis se expresan tanto a nivel económico como a nivel social, como a nivel político. La crisis económica se manifiesta en un endeudamiento creciente, crónico y a término insostenible. Y cuando digo a término, no se sabe cuál es el término, sí, pero se acerca. Porque cada año que pasa es mayor el endeudamiento, es decir, el mínimo de endeudamiento por el déficit del presupuesto, el mínimo es de 2.000 millones de dólares al año, a lo que se agregan otros empréstitos, y lo que hace que cada vez sea mayor la carga de la deuda con relación a los recursos de los que dispone el Estado. Y eso significa menos dinero para satisfacer las necesidades básicas del funcionamiento del Estado, menos dinero para obras de inversión y menos dinero también, es decir, para la componenda, menos dinero también para la manipulación, menos dinero también para dar satisfacción aparente a determinados problemas sociales. Eso desde el punto de vista económico. Eso se está queriendo, el gobierno lo está queriendo, pretendiendo, está ganando tiempo con eso, pero ahí hay una situación, si se quiere, vamos en términos económicos hacia un callejón sin salida. En términos políticos ya me acabo de referir. Es decir, aquí hay una crisis política porque hay una desconfianza generalizada en las instituciones y en los actores, en las instituciones, en los partidos y en los actores políticos. Las últimas encuestas reflejan eso clarísimo. Nadie se salva.
descrédito generalizado. Cuando uno se pone a ver lo que está pasando en Brasil, también habría que ver lo que está pasando aquí. Aquí no se sabe cómo se va a manifestar, pero aquí hay una crisis similar. Y desde el punto de vista social, es decir, los niveles de deterioro, los niveles de descomposición que se están dando en la República Dominicana, ya no es solo un tema de estadísticas. Es decir, nosotros sabemos que somos el país que tiene, en términos sociales, de políticas sociales, el país que tiene más muertes maternas de América Latina, el país que tiene uno de los porcentajes más elevados de muerte de niños neonatales, de niños recién nacidos. Porcentajes de los más altos junto con Nicaragua y Haití, de jóvenes embarazadas, de adolescentes embarazadas, de matrimonio infantil. Entonces, la República Dominicana ha venido acumulando a nivel social una serie de récords negativos que no pueden producir un resultado positivo. Entonces, cuando nosotros vemos las manifestaciones particulares de este fenómeno, son horrorosas. O sea, todo el fenómeno del incesto, el fenómeno de los crímenes horrendos, de violaciones. Pero no es casual. ¿Por qué eso está pasando en la República Dominicana? ¿Por qué el país de mayor crecimiento económico de América Latina, con récord 5% sostenible durante 60 años consecutivos, es el que tiene los peores indicadores sociales? Ese es un tema que hay que enfrentar. Entonces, un país que tiene los niveles, es decir, que está abocado al callejón sin salida en términos económicos, que tiene una crisis de confianza política generalizada y que tiene los peores indicadores de la región, no creo que podamos ver esa situación con optimismo, sino que hay que, muy en serio, ponerse a trabajar en esa cuestión. Bueno, está dicho, y ojalá también la clase política pueda interpretar eso, porque hoy ganó un Bolsonaro en Brasil, que llevaba no sé cuántos años 27 años haciendo. ¿Y cómo ese hombre, con todo lo que dicen ahora, ganaba y ganaba otra vez? Porque apelaba a un reducto de la sociedad que piensa de esa manera. No, pero además, cuando en algún momento, en otra ocasión, lo que sacó fue un 4%, una cosa de esa. No, él no había sido candidato presidencial. No, pero te digo, en otros procesos. Pero había sido el diputado más votado en Río de Janeiro en las últimas elecciones. Yo quisiera decir algo. Wow. Y lo digo, perdone, para terminarlo, y lo digo porque, ¿qué pasa? Encuentra este hombre, este tipo, como Trump en Estados Unidos, Duterte en Filipinas, que encuentra ese tipo de realidades y cosas, gente que está molesta, lo asume como discurso, lo enarbola como bandera y le da para allá y se convierte en político, porque Trump no era político, se convierte en político y gana la presidencia de un país. Lo digo porque es preocupante que en las últimas encuestas aparezca, por ejemplo, una persona como Ramfi Domínguez Trujillo. No lo estoy diciendo preocupante por el hecho de que haya sido nieto del dictador Trujillo, sino porque, ¿qué ha dicho ese señor aquí? Su discurso, ¿cómo ha sido? Bueno, de un radicalismo total y de una derecha total, y tiene un 12.5% de simpatizantes en la última encuesta. Es preocupante que la clase política reciba un castigo de esta sociedad, el partido de gobierno, etcétera, porque no hayamos sabido auscultar todo ese malestar para convertirlo en una opción de gobierno viable que no la acapare la derecha, con estos ejemplos que hemos puesto. Sí, yo sé que no hay tiempo, pero quisiera la extrema derecha, porque me señalaste a mí, o sea. No, la extrema. Derecha democrática. A ti te falta un poquito. Yo sí la quiero acaparar. Quiero hacer un comentario, sé que hay poco tiempo, pero a propósito del señor Bolsonaro, él tiene 20 y pico de años siendo diputado. Sí. Él ha cambiado de partido como 10 veces. Y ahora él fue el único de su partido, tenía un solo diputado su partido en las elecciones de 2014, y pasa de un diputado casi a ganar, a 52 diputados y casi a ganar la presidencia de la República, que por suerte no la ha ganado todavía. Bueno, o sea, hay que ver. Bueno, yo todavía espero, creo que puede haber una reacción. Ahora, ese hecho de que un personaje de esas características
de que un personaje de esas características, tipo, así que, o sea, que lo que está es haciendo bulla, cambiando de partido, un saltimbanqui político. 15 partidos políticos, 3 en los últimos 2 años. O sea, que ha cambiado de partido político, que lo que se ve que es un tipo, bueno, que una persona así pueda alcanzar la presidencia de Brasil, ya eso nos dice lo grave que es la crisis de una sociedad como la brasileña. Y no pudiera pasar aquí. Y lo otro, sí, yo creo que hay que ser más claro con lo del señor Ramfis Domínguez Trujillo. Es decir, porque aquí también las cosas no se quieren decir. Es decir, aquí hay un problema ético. Ese señor está haciendo campaña con un dinero manchado de sangre. También. Ese señor está haciendo política con el dinero que se robó su abuelo matando gente en este país. Entonces también hay que decirlo. Así mismo. Eso hay que decirlo también, porque también, claro que está la situación social que puede provocar que cualquiera, ¿verdad? Cualquiera se cruce, pero también estas cosas hay que decirlo. Y sí hay que plantearlas. Además, y ese está señor haciendo campaña sin tener el derecho para hacerlo, porque constitucionalmente él no cumple los requisitos. Aunque hay uno que tampoco cumple los requisitos y está mandando un mensaje negativo sobre eso. Bueno, porque se quiere reelegir. Estamos hablando de... Bueno, es otra cosa. Pero estamos hablando de Ramfis Domínguez Trujillo. No, pero si desde Palacio envían un mensaje que la Constitución no importa. No, es que Palacio está utilizando a Ramfis Domínguez Trujillo. Ay, eso está duro. Y eso sí no tiene nombre. Este segmento fue presentado por Banreservas.